¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Orden del Día. Los acompaña Mario Raiz. En esta ocasión vamos a conversar con el congresista Mauricio Mulder, quien nos va a hablar sobre su proyecto de ley que modifica el artículo 86 del Congreso de la República, que tiene que ver específicamente con la moción de censura y la cuestión de confianza. Acompáñenme para conversar con el congresista. Bueno, la idea era que se estableciera un equilibrio entre poder ejecutivo y poder legislativo, como es toda democracia, en el sentido de que la facultad de disolución del Congreso que tiene el poder ejecutivo sea ejercida cuando dos gabinetes completos han sido censurados o se les han negado la confianza y esos gabinetes no han sido ratificados por el presidente de la República. El Tribunal Constitucional, que yo ya he dicho con todas sus letras que para mí es un tribunal de pacotilla, porque solamente hace lo que le ordenan las tendencias políticas imperantes en nuestro país, el pensamiento único imperante en nuestro país, ha declarado inconstitucional esta modificación que se introdujo en la reforma constitucional, señalando que existen dos tipos de pedido de confianza. Uno, el obligatorio, que se hace cuando hay una investidura de un nuevo presidente del Consejo de Ministros y tiene que hacer cuestión de confianza. Y otro que es facultativo, que lo puede presentar cuando quiera. El problema es que ha establecido que se puede presentar sobre cualquier cosa. Es decir, que si yo mañana quiero presentar un proyecto de ley para decir que, por ejemplo, el Sport Boys debe ser el campeón nacional, pueden hacer cuestión de Estado sobre ese tema, pedir confianza y disolver el Congreso. O sea, no hay límite. Ha roto completamente el equilibrio de poderes el Tribunal Constitucional, porque para solicitar una cuestión de confianza por un tema extraordinario, siempre la práctica ha llevado a que sea por temas de carácter nacional. Es decir, hay una profunda discrepancia entre el gobierno y entre el Congreso de la República en materia de salud pública. Y el gobierno quiere desarrollar una ley que el Congreso se la objeta, cuestión de confianza. Es dable que puede haber una cuestión de confianza allí. Pero cuando ya se quita todo requisito y se establece que la cuestión de confianza se puede hacer sobre cualquier cosa, entonces va a ocurrir que, como prácticamente ocurrió ya, que uno presenta una interpelación a un ministro y dice, no quiero que interpeles a mi ministro, cuestión de confianza. En la Constitución se habla solamente de que el voto de confianza denegado produce crisis total. Y se señala en otro artículo que cuando esta situación de crisis total de gabinete se produce dos veces, se puede disolver el Congreso. Nada más. Entonces nosotros tendríamos que definir qué era una crisis total. ¿Que se vaya un ministro es una crisis total? La práctica, porque eso no está en ninguna ley, determina que cuando se va el presidente del Consejo de Ministros se van todos los demás ministros, pero es práctica. Entonces nosotros quisimos darle contenido de ley. Censura usted al presidente del Consejo de Ministros y entonces se van todos los ministros. ¿Qué significa que se vayan? Que se queden en su escritorio y pasen renuncio a mi cargo porque me veo obligado, pero acá está mi carta en la que a los 10 minutos vuelvo a regresar sin moverme de mi escritorio. Eso no es una renuncia. Una renuncia que produzca una crisis debe ser que la persona es apartada del cargo. En nuestro país no, en nuestro país se quedan en el cargo. Cuando hubo el primer caso del voto de la pérdida de confianza del gabinete Zavala, de los 17 ministros, 14 regresaron. Entonces era el mismo gabinete. ¿Es o no es eso un engañamuchacho? Es posible que haya sectores termocéfalos, que de hecho son los que predominan en el Congreso, que vengan y digan, no, es cuestión de confianza. Para que no, y hace cuestión de confianza. Le rechazamos la confianza porque es un procedimiento, este es un procedimiento que está en la Constitución, la interpelación, y nosotros pusimos ahí en esa norma. Las cuestiones de confianza no pueden interrumpir los procedimientos naturales, normales, legales del Congreso. No los puede interrumpir. Yo presento un proyecto de ley y no me pueden obligar a no presentarlo por una cuestión de confianza. Entonces, pero no, el Tribunal Constitucional de pacotilla lo que ha hecho es decir que ahora el Poder Ejecutivo tiene la facultad abierta de poder plantear cuestiones de confianza. Entonces ya hay una espada de Damocles sobre el Congreso.
Vamos a tener que hacer otro proyecto de ley, que lo estamos trabajando en mi despacho, para que dentro de los parámetros que son extremadamente estrictos de la sentencia del Tribunal Constitucional, podamos encontrar la fórmula que permita restablecer un equilibrio entre los poderes del Estado e impedir que el Congreso se convierta simplemente en una mesa de partes del Poder Ejecutivo. Tal como vamos ahora, cualquier proyecto de ley que presente el Poder Ejecutivo al Parlamento y haga cuestión de confianza, el Parlamento lo va a tener que aprobar sin cambiarle una coma. Así como vamos, en el fondo, el Tribunal Constitucional ha hecho un golpe de Estado, porque el Parlamento va a tener que hacer todo lo que le diga el Poder Ejecutivo bajo amenaza de disolución. En caso no le guste, claro. En caso de que no le guste, bajo amenaza de disolución. Entonces, el Tribunal Constitucional es, en este caso, el portaestandarte de un golpe de Estado en el que se ha roto completamente el equilibrio de poder, se ha ido más allá de lo que la Constitución señala y ha convertido al gobierno en un supergobierno y al Parlamento prácticamente en una mesa de partes. A lo largo de nuestra historia republicana se han presentado 50 censuras ministeriales y 8 ministros pidieron la confianza al Congreso de la República. Es por ello que estamos a la espera que estas modificaciones se puedan hacer y el congresista Mauricio Mulder, a propósito, está dándole forma a este proyecto de ley que modifica el artículo 86 del reglamento del Congreso de la República para que pueda existir una solución en caso exista una crisis política en el Perú. Nos vemos.